Bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. En el día de hoy vamos a ver la primera clase del curso de cálculo integral. Para ver ese curso de cálculo integral, debo haber aprobado el curso de cálculo diferencial, ya que necesitamos los conceptos que aprendimos en cálculo diferencial para poder ganar este curso. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que esta página web, y si lo estás mirando desde YouTube, abajo te dejo el link de una página web donde vas a encontrar todos los temas de cálculo integral, desde esta, que es la primera clase, desde la antiderivada, hasta los polinomios de Taylor e integrales de Taylor, que es el último tema que normalmente vemos en el curso de cálculo integral en una universidad. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. ¿Qué es lo que primero vamos a ver? Nosotros vamos a aprender a integrar. Y la integral empieza primero con el concepto de antiderivada. ¿Cómo así que el concepto antiderivada? Supongamos de que yo tengo una función f de x. ¿Qué significa eso? Que es una función que depende del parámetro x, es decir, una función de una sola variable. En el siguiente curso, que es el curso de cálculo de varias variables, vamos a ver que puede depender de varias variables, de x, y, z, pero bueno, en ese curso solamente de una variable, de x. ¿Qué es continua? Que nosotros lo vimos en el curso de cálculo diferencial. Es continua en un intervalo de a a b. Eso es un intervalo de números reales. Le aplico el operador diferencial, vamos a poner esta f mayúscula mejor, y que le aplico el concepto de diferencial a esa función, con las reglas de derivadas vistas en el curso de cálculo diferencial, y obtengo una función que la voy a llamar f minúscula. En algunos libros de cálculo, como cálculo de Layton, aparece la misma f, pero con una prima acá. ¿Qué significa la primera derivada? Porque puedo seguir derivando desde que esa función sea continua en ese intervalo. Bueno, eso era cálculo diferencial. Es decir, tengo una función f de x, aplico el concepto de diferencial y obtengo otra función. Ahora, la antiderivada o la integral, porque vamos a ver más adelante que el concepto de integral se amplía, pero por el momento, durante las primeras clases, vamos a ver que simplemente es una antiderivada, es decir, el proceso inverso. Por lo tanto, aplico la antiderivada o aplico la integral que se representa con ese símbolo, la integral de f de x de dx. Esto simplemente, al igual que esto, es una notación, no está haciendo ninguna operación matemática allí. Simplemente nos indica que vamos a integrar con respecto a la variable x. Algún estudiante puede decir, pues, profe, eso es obvio porque la variable es x. Pero en el siguiente curso de cálculo de varias variables no va a estar tan obvio porque como hay más variables, entonces yo necesito saber con respecto a qué variable estoy integrando o estoy derivando. Obviamente en este curso pues es obvio, acá hay una variable que es x, por lo tanto pues sería como trivial colocar de x, pero lo colocamos porque esa es la nomenclatura que hay que colocar, ¿sí? Cuando yo le aplique la integral a esa función, voy a obtener una función cercana a esta. ¿Y por qué digo cercana? Porque hay unas funciones monoparamétricas, es decir, hay varias funciones que no son iguales, pero que sus derivadas son iguales. Entonces, por eso digo que cuando yo aplico el concepto de integral, voy a obtener una función cercana. Por ejemplo, miremos la función f de x igual a 4 y la función g de x igual a 8. Son funciones constantes. Sus derivadas son iguales. La derivada, vamos a colocar acá f' de x de 4 es 0. Y la derivada de g de x daría 0. Esos son familias monoparamétricas, es decir, que dependen de un parámetro y que sus derivadas son iguales. Ahora, si yo quisiera integrar, que es el proceso inverso, es decir, la derivada va de aquí hasta acá, ahora yo quiero ir de aquí hacia arriba. La integral de f' de x, del diferencial de dx, no es 4. Pero profe, es 4. No es 4, es una constante. Vamos a llamarla así. Porque si a mí me tapan esto, si no me dicen que hay arriba, simplemente yo sé que el proceso inverso de la función 0 es una constante. Profe, ¿y cómo lo sabe? Recuerden, la antiderivada o la integral es el proceso inverso de la derivada.
Si yo derivé una función y me dio 0, es porque esa función era constante. Ah, no sé cuál constante. No sé si era 4, 8, 3, 2, 1, no sé. Lo mismo pasa acá. La integral de g' de x, el diferencial de x, profe, da 8, pero si me dan esos valores iniciales lo sé, pero, o una pista en el ejercicio, pero desde que no me digan esto, simplemente me dicen, vea, hay una función cuya derivada da 0. ¿Qué función era? No sé, pero sí sé que es una función constante. Es decir, y igual a un número, o f de x igual a un número, o g de x igual a un número. ¿Qué número? No sé. Entonces ahí viene la primera regla, la integral de 0 por diferencial de dx es una constante. ¿Cuál? No sabemos, pero es una constante. Entonces ya tenemos la primera regla, son varias reglas de integración, pero que te puedes dar cuenta de que es como el proceso inverso, ¿sí? Si tengo una función constante y su derivada 0, entonces la integral de 0 es una función constante. No sabemos cuál constante, pero que es constante. Vamos con otro tipo de funciones monoparamétricas. F de x igual a 4x a la 2. Cuando vimos cálculo diferencial, en los primeros temas de cálculo diferencial, que es el tema de funciones, vimos que estos son funciones cuadráticas, ¿sí? Pero que no son la misma función cuadrática. Tienen el mismo dominio, como toda función polinómica, su dominio son los números reales, pero el rango no es igual. Esto, por así decirlo, es una palabra que se trasladó 5 unidades hacia arriba. Eso lo vimos en el curso de cálculo diferencial. Pero sucede que son funciones de familias monoparamétricas, porque su derivada es igual. ¿Y por qué monoparamétricas? Mono es 1, que depende de un parámetro. ¿Cuál? La constante de acá. Esa constante, que no tenga x, ¿sí? La constante. Derivemos esta función, así como lo hacíamos el curso pasado. F' de x es igual, recordemos que bajábamos el 2, 2 por 4 da 8, x, y que al exponente le restaba 1, entonces 2 menos 1, 1. Derivada de esta función. Este 2 pasa a multiplicar, 2 por 4, 8, al exponente le restamos 1, entonces quedaría 1, y la derivada de 5 da 0. Estas dos familias, estas dos funciones, tienen la misma derivada, pero no son la misma función. Eso es lo que conocemos como funciones de familias monoparamétricas, ¿sí? Ahora, la cuestión es cuando yo integre, porque hacia abajo es derivar. Vamos hacia arriba, que es integral, o antiderivada. Entonces yo digo, bueno, la integral de 8x por diferencial de dx tiene que ser igual a 4x a la 2 más una constante c. Ahora explico cómo saco esto, ¿sí? Pero siempre voy a colocar más c porque no sé qué constante hay. Puede que no haya constante o puede que sí. Pero si me tapan esto, me dicen vamos hacia arriba, pues sí sé que hay un 4x a la 2, pero no sé si está acompañada de una constante o no, como pasa acá. Por eso, muchas integrales no definidas siempre van a estar acompañadas de una constante c. Ahora, ¿cómo obtengo esto? Entonces vamos a sacar la regla. Primero para este caso particular, ¿sí? Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Qué hicimos de aquí para abajo? Al exponente le restamos una unidad, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo opuesto, porque estamos en el proceso inverso. ¿Qué es lo inverso de restar? Sumar. Entonces, ¿qué exponente tiene este? 1. Entonces le sumo al exponente una unidad. Me daría 2. Porque recordemos que en la derivada le resté una unidad, entonces en la integral le sumo una unidad. ¿Qué hicimos con el coeficiente numérico? Lo multipliqué por el exponente. Entonces aquí no voy a multiplicar, hago lo inverso de la multiplicación. ¿Y qué es lo inverso de la multiplicación? La división. Entonces divido por el exponente. Entonces, repasemos. De aquí a acá, le resté una unidad al exponente, entonces de aquí para acá le sumo una unidad al exponente. De aquí para acá multipliqué por el exponente, entonces de aquí para allá divido por el exponente. Y sumamos una constante c, porque yo sé que cuando tiene una constante su derivada es 0, entonces se pierde. Entonces lo voy a sumar siempre una constante. Entonces esto me daría 4x a la 2 más c. Y de aquí ya vamos a sacar la segunda regla de integración. Recuerda que es muy importante primero aprender las reglas de integración para después empezar a integrar.
Y que estas reglas no son las únicas, porque más adelante vamos a ver unas reglas que llamamos por sustitución trigonométrica, unas utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, hay varias reglas. Entonces, si yo tengo una función f de x que es igual a una constante k por x elevado a la n, su integral, la integral de esa función, es lo que acabamos de aprender. ¿Qué fue lo que aprendimos ahorita? Que le sumamos 1 al exponente, que dividimos por el exponente y que le sumamos una constante c. Esta es la segunda regla. Y la primera regla que aprendimos ahorita fue que la integral de 0, de diferencial de dx, es una constante que no sabemos cuál es por el momento. Esas son las dos reglas que aprendimos en la clase de hoy. Te invito a que sigas viendo mis videos. Abajo te dejo el link de la página para que vayas a esa página y la guardes, si quieres, la guardes en la barra de favoritos para que no se te vaya a perder. Y te invito a la segunda clase de cálculo integral. Muchas gracias.